tardes, soy Seong-mi Kim, compositora surcoreana y docente de composición en la Universidad de las Artes en Ecuador. Voy a hablar sobre mi obra Aven para mezzosoprano, ensamble de 13 músicos y dispositivo electrónico. Compuse el 2015 en el Conservatorio Nacional Superior de Música y de Danza de París. Parlez. Fue mientras leía el poema Sensación de Arthur Rimbaud, escrito el 20 de abril de 1870. Sentí la necesidad de componer una partitura de esta obra mientras pasaba mis vacaciones en la naturaleza. Al escuchar las cigarras, me olvidé de mí misma por un momento. Abandonando mis sentimientos, sentí que había encontrado mi alma primitiva. Bonjour Seong-mi, bonjour à l'Université des Arts de Guayaquil et bonjour aux artistes. Je m'appelle Hélène Moulin, je suis mezzo-soprano et je prends quelques minutes aujourd'hui pour témoigner du plaisir et du grand intérêt que j'ai eu à collaborer avec Seong-mi Kim en 2015 à l'occasion de la création de sa pièce intitulée Aven pour son prix de composition au CNSM de Paris. Alors tout d'abord, une chose m'a interpellée à la lecture du poème, du poème d'Arthur Rimbaud, intitulé Sensation, c'est que le texte évoque une nature végétale. Il parle des blés, il parle de la sensation de fraîcheur sous le contact des pieds sur l'herbe, etc. Tandis que le titre choisi par Seong-mi, Aven, donc, ce titre, lui, évoque une nature minérale qui, à mon sens, est assez froide. Voilà, et j'étais impatiente d'entendre la façon dont Seong-mi allait illustrer ce paradoxe, en quelque sorte, que je considérais comme un paradoxe, en tout cas à l'époque. Voilà. Aven es una palabra de origen celta. Es un término geológico para un espacio natural excavado por el agua. También puede ser un lugar del que brota una fuente de agua pura. Lors de la première répétition, en découvrant le dispositif sonore général et en évoluant vocalement à l'intérieur de cet univers, j'ai fortement ressenti la coexistence de ces deux aspects,
de ces deux règnes, en quelque sorte. D'un côté, le règne végétal, à mon sens plus chaud, et de l'autre, le règne minéral, toujours selon moi, plus froid. Voilà. Elegí este término para el título de mi partitura como metáfora de la sensación que sentí al leer el poema. En ese momento fue que sentí que mi ego parecía disolverse en un manantial de agua pura, en una vena anterior. Début de la pièce, détimbré à la voix mais aussi aux instruments, m'ont donné l'impression de quelque chose de beaucoup plus froid, un peu comme une ossature privée de sa chair. Et cette chair, justement, je l'ai, moi, entendue dans l'électronique, à l'œuvre à ce moment-là, particulièrement. Une chair, donc, un peu abyssale, une chair qui contribue à cet effet de grotte. Elle creuse déjà la veine, la cavité, et nous sommes à l'intérieur de cette cavité. Voilà. I shall go down the path. Par exemple, dans la section finale, le vers suivant, l'amour infini me montera dans l'âme, ce vers est distribué à une seule note, répétée. Cette note est un ré médium aigu pour la voix, ré également aux instruments, beaucoup de ré, forêt de ré, une forêt de ré, dans une nuance très minimaliste, un tempo assez lent, les sons sont droits, et cette répétition, presque un peu lancinante, m'a donné à l'époque une sensation de chaleur presque caniculaire, comme si cette forêt de ré constituait en fait comme un soleil une multitude de rayons de lumière blanche accablantes. Voilà. En disant que de façon générale, je trouve que ces deux aspects existent dans l'œuvre de Seong-mi Haven de façon consécutive ou simultanée, mais toujours avec une parfaite harmonie. En sensación, el joven Rambo, casi todavía un adolescente, el poema fue escrito en 1870, sueña con una felicidad perfecta encontrada en armonía con la naturaleza. Es una felicidad identificada con la plenitud de sensaciones.
apprécié de travailler cette œuvre. Je l'ai apprise assez rapidement et j'ai dû beaucoup travailler pour l'apprendre vite. Et j'ai aimé travailler beaucoup cette œuvre. Je la trouve noble, profonde, proprement ascensionnelle pour l'esprit, pour le cœur. Et interpréter Aven fut pour moi une expérience intellectuelle, naturellement, mais aussi physique et presque charnelle, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Voilà, alors merci à toi Seong-mi et brava. À bientôt. Heureux comme avec une femme. Hola, soy Seong-mi Kim, compositora surcoreana y profesora de composición en la Universidad de las Artes en Ecuador. Non esisterebbe un mondo così silenzioso. Voy a hablar sobre mi obra Miro para flauta bajo y dispositivo electrónico que compuse desde el 2013 hasta el 2014 en el IRCAM en París. Koul significa espejo en coreano. Este es un poema de la esquizofrenia. El poema ha sido traducido al francés y al italiano. 귀가 있어. 딱한 귀가. Cada idioma tiene su propia personalidad. Esta idea me lleva a pensar en mi concepto de clivaje. El narrador cree que el reflejo de uno mismo está en el espejo y construye otra persona, incluso otro mundo. Para mí es un placer hablar de la colaboración que tuve con la compositora Seong-mi Kim cuando toqué su pieza Miro. Debo decir que fue una experiencia que me hizo aprender mucho y fue muy interesante. Yo conocí a Seong-mi porque yo estaba estudiando en el Conservatorio Nacional Superior, haciendo una especialización en música contemporánea, y en este sentido surgió la oportunidad de trabajar en IRCAM con un compositor. Era algo que yo había hecho ya una vez y que quería mucho repetir. Y pues ahí conocí a Seong-mi y ella tenía esta idea de hacer una obra para flauta baja y le tocó. Para mí fue también muy interesante porque creo que fue la primera vez que trabajé de verdad mucho, ¿no?, el instrumento, y creo que el hecho de trabajar la relación entre el sonido de mi voz y el instrumento fue una de las cosas más importantes y más interesantes.
Desde la primera sesión de trabajo con Xiaomi, ella tuvo esta idea de asociar mi voz también a la pieza. Y es verdad que también estábamos hablando siempre de un poema y para mí hizo mucho sentido utilizar también mi voz. Con respecto al poema original en coreano, el nivel de idioma no es del todo común. Se usa muy raramente, casi nunca, de forma oral. Es por eso que en el poema no hay espacio entre las palabras, lo que puede apuntar a una herencia dadaísta. Fue muy interesante y muy intenso el trabajo sobre mi voz también, trabajando no solo la dinámica, pero también la altura. Y para mí lo que más tuve que trabajar fue esta relación entre la voz y mi instrumento. Muchas veces yo tenía que reaccionar por oposición. El sonido de mi instrumento muchas veces era muy grave, muy resonante, y mi voz era algo muy agudo, muy acutilante, ¿no? Y yo creo que todo esto estaba relacionado con el poema. Yo veo el poema como alguien que vive una tormenta, una grande tormenta emocional con muchas preguntas. Está isolado, habla de sí mismo y consigo mismo, este espejo que no entiende lo que dice, toda esta tormenta yo la viví desde el principio de la obra y me acuerdo perfectamente que en el concierto pues yo no tocaba desde el principio y cuando la obra empezaba había el silencio del poema, había sonido, pero yo imagino algo que era imperceptible para este espejo. Entonces, hasta el final de la obra, yo viví un gran crescendo emocional, porque al final yo ya no estaba ahí, lo más importante era esta tormenta, y entre la electrónica, lo que yo escuchaba, entre mi voz y el sonido de mi instrumento, estaba viviendo una tormenta, la tormenta del poema. Así que para mí hizo todo el sentido. La idea de la esquizofrenia también me evoca la del laberinto, que da título a la obra Miro en coreano. También evoca un espacio donde la gente reacciona de forma extraña, gente que tiene la enfermedad a la que finalmente sucumbió el poeta Lee Sang. Y fue de verdad muy interesante y espero que os guste nuestra grabación y para mí sería un gusto muy grande volver a repetir la experiencia de tocar esta obra. Muchas gracias.